Buenas tardes. Primero que nada, antes de pasar a la clase, necesito hacer unos comentarios acerca de su examen. El examen fue digital y toda vez que todo el mundo tenía acceso a su libreta y podía copiar las respuestas, hubo algunas preguntas en las que de manera intencional quise que cayeran y tuvieran tal vez algún error. Ellas fueron, la primera, cuando les pregunté excepciones procesales o dilatorias, había varias opciones: litispendencia, incompetencia, conexidad, improcedencia de la vía. Entonces hubo algunas personas que solamente pusieron una opción. Entonces la respuesta correcta era la segunda y la tercera para que me abarcara todas esas excepciones: la de incompetencia, la de litispendencia, la de improcedencia de la vía y la de conexidad. La siguiente pregunta en la que tuvieron algunas fallas fue la de documentos públicos. Si bien en clase les definí que documento privado es el que no tiene carácter de público, pues la respuesta no podía ser, pues documento público es el que no tiene carácter de privado, porque entonces no estaríamos diciendo nada. La pregunta era que pusieran algunos ejemplos de documentos públicos. La respuesta correcta pues era que ninguna de las anteriores. Ninguna opción era válida y tenían que agregar ahí en otros, como algunos lo hicieron perfectamente, testimonios de escritura pública, actuaciones judiciales, los acusos de recibo del Servicio Postal Mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la respuesta correcta, tenían que agregarlo. Varios allí tuvieron igual algún error. Y por último, el último error fue en procede el juicio ejecutivo cuando tenemos un documento que tiene una obligación cierta, líquida y exigible. Ahí algunos me pusieron ejecutivo civil, algunos me pusieron ejecutivo mercantil. La verdad de las cosas es que en ambos requerimos un documento que contenga una obligación cierta, una obligación líquida, es decir, la que está determinada o se puede determinar en el plazo de 9 días, y una obligación exigible, es decir, la que ya tiene un plazo vencido o que no está sujeta a una condición. Entonces, esas fueron las tres cosas que necesitaba aclararles. En la última pregunta, esta del juicio ejecutivo civil o el juicio ejecutivo mercantil, se las puse bien a todos los que me hayan puesto juicio ejecutivo civil solamente, se las puse bien. La diferencia sería que en el juicio ejecutivo mercantil necesitamos que esa deuda cierta, líquida y exigible conste en un título de crédito, y en la materia civil necesitamos que esa obligación cierta, líquida y exigible conste en un documento público o privado que haya sido reconocido. Aclarando las dudas, pasamos al siguiente tema. Pues necesito que pongan como título juicio especial de alimentos. Ya estamos en la parte de derecho familiar. Vimos el procedimiento privilegiado, vimos las características de los juicios familiares y ahora vamos a proceder al siguiente juicio especial familiar, que es el juicio de alimentos. ¿Qué caracteriza al juicio de alimentos? El juicio de alimentos tiene dos etapas. En una etapa, el juez fijará alimentos provisionales, mismos que se ratificarán o se modificarán en la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hace especial en primer lugar el juicio de alimentos? Pues sería eso, las dos etapas, la de alimentos provisionales y alimentos definitivos. El juicio de alimentos está previsto en los artículos 688 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. ¿Cuándo procede un juicio especial de alimentos? ¿Qué requerimos anexar a nuestro escrito inicial de demanda? Primero, procede, y van a poner ahí en su libreta, procede cuando tenemos un documento que acredita la obligación del deudor de alimentos. ¿Cómo acreditamos la obligación del deudor de alimentos? Con tal vez una copia certificada de un acta de nacimiento, para acreditar, mi papá me debe dar alimentos. O una copia certificada de un acta de matrimonio, alimentos entre cónyuges, concubinos, un convenio donde se pactó la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, en el sistema DIF hicimos un convenio y una de las partes se compromete a dar una cantidad como pensión de alimentos y no la da. O bien en un testamento donde el testador haya dispuesto un legado de alimentos. Entonces tenemos un documento donde acreditamos la obligación de dar alimentos. Segundo requisito de procedencia: debemos acreditar la necesidad de recibir alimentos. Acuérdense que los alimentos son proporcionales a la posibilidad del que los da y a la necesidad del que los recibe.
Pero tratándose de menores e incapaces, la necesidad se presume. Entonces, no necesito anexar ningún documento en un juicio de alimentos para probar que necesito de ellos si vamos a demandar a nuestro papá. O sea, la necesidad, pues el menor de edad, ¿okay? Quien ejerce la patria, mi mamá, el ejercicio de la patria potestad, demandaría alimentos para mí y no necesita probar que yo los necesito. Esa necesidad se presume. Y por último, ¿okay? El Código de Procedimientos Civiles exigía la obligación de justificar la posibilidad del deudor de alimentos. Esta fracción se deroga del Código de Procedimientos Civiles. El juicio especial de alimentos puede versar sobre sueldos o pensiones. En ese caso, como lo veíamos en la materia sustantiva, no puede exceder del 50% del total de ingresos del deudor de alimentos. Si no versara sobre sueldos, en ese caso podemos pedir que se gire oficio al registro público de la propiedad para saber los bienes inmuebles que están a nombre del deudor de alimentos. De cualquier manera, este juicio, una vez justificado los extremos que vimos hace ratito, ¿okay? Se dicta una providencia sin oír al deudor y se le va a requerir de pago y que garantice además las pensiones adelantadas. ¿Okay? Si no lo hace, entonces se procede al embargo. Una vez realizado esto, el juicio se tramita idénticamente siguiendo las reglas que hemos visto con anterioridad, es decir, se tramita en juicio ordinario. Debo aclarar que los gastos de inscripción en el registro, en caso del embargo, corren también por cuenta del deudor de alimentos y se puede hacer efectivo el pago a través de la vía fiscal. El juicio especial de alimentos está sujeto a características especiales, no solamente que tiene dos etapas, una etapa de alimentos provisionales y una etapa de alimentos definitivos. También tiene otras características que lo hacen especial. La primera, en el juicio de alimentos no procede la apelación, pero no procede la suspensión. Es decir, si hay una apelación en la sentencia provisional que declare los alimentos provisionales, de cualquier manera, en tanto se esté tramitando la apelación, deberá el deudor de alimentos seguir depositando a beneficio del acreedor de alimentos los alimentos. La segunda regla, ¿okay? Es que la sentencia puede ser revocada o modificada. Si es sentencia provisional, o sea, si todavía no concluye el juicio especial de alimentos, podemos en la vía incidental, ¿okay? Promover el aumento de pensión de alimentos o la disminución de la pensión alimenticia, dependiendo si la posibilidad o la necesidad del deudor o acreedor alimenticio respectivamente varían durante la tramitación del juicio. Por otro lado, si ya se hubiera dictado sentencia definitiva en el juicio de alimentos, procede, no se va a quedar firme. Este juicio jamás queda firme la sentencia. Si la necesidad o la posibilidad cambian, pero ya hubo sentencia definitiva, entonces tenemos que tramitar otro juicio de alimentos, pero que se va a seguir en el mismo expediente. Entonces necesito que quede claro esta segunda característica. Una sentencia de alimentos jamás queda firme, porque no puede quedar firme la capacidad o la necesidad de dar alimentos o de recibir los alimentos. Entonces, repito, si no hay sentencia definitiva, podemos modificar esa cantidad vía incidente de aumento o incidente de disminución de alimentos. Si ya hubo sentencia definitiva, necesitamos promover un nuevo juicio de alimentos, pero que se va a llevar en el mismo expediente. Tercer característica, alimentos para mayores o incapaces. Ya desde los romanos contemplaban juicios o acciones colectivas, acciones que cualquiera en la comunidad, aunque no fuera el directamente afectado o interesado, podía demandar. Esas acciones se llamaban acciones colectivas. Este es un buen ejemplo de acciones colectivas que prevalecen hasta nuestros días. Tratándose de alimentos para mayores de edad, ¿okay? O incapacitados, cualquier persona tiene acción para demandar para ellos alimentos. Tal vez a un adulto mayor que fue abandonado por su familia, una vez que le escrituró, no sé, una casa, un terreno, bueno, podemos demandar alimentos para él. Otra característica que hace especial a este juicio de alimentos, el deudor de alimentos, es decir, la persona que va a estar pagando una pensión de alimentos, tiene derecho a que le rindan cuentas. Si yo estoy dando una pensión de 5, 10 mil, 15 mil pesos, en la cantidad que sea,
Necesito que me acrediten dónde se está yendo ese dinero. Esa es la preocupación de muchos deudores de alimentos. Bueno, pues aquí tenemos la facultad de pedir la rendición de cuentas. Y por último, ¿ok? Y creo que esto sí ya lo habíamos visto en la materia sustantiva. Si el deudor de alimentos elude su obligación durante 90 días consecutivos, bueno, se le da vista al Ministerio Público porque se incurre en un delito, y ese delito es abandono de personas. Afortunado o desafortunadamente, ¿ok? Ese delito se va a extinguir si el deudor de alimentos se pone al corriente y garantiza las pensiones, ¿ok? Venideras. Bueno, este fue el juicio especial de alimentos. Recapitulando y en resumen, ¿qué es lo que nos hace especial al juicio? Las dos etapas, la etapa de alimentos provisionales, etapa de alimentos definitivos y bueno, estas características que les dije actualmente. Bueno, hay una cosa más que se me pasaba antes de dar por concluida esta sesión. Sí sé si los alimentos versaran o se hubiera asegurado un bien inmueble para garantizar la obligación de dar alimentos y el deudor no cuenta con alguna otra posibilidad porque renunció, porque no tiene trabajo y demás, bueno, se rematará el bien y el producto de ese remate se depositará en una cuenta que no tenga riesgos. O sea, que no vamos a depositar, no sé, en el mercado Forex o en una cuenta con, no sé, algún riesgo. Entonces se depositará y si es posible con los frutos se irá destinando al pago de los alimentos. ¿Ok? Cuando cese la obligación de dar alimentos, bueno, el remanente se devuelve al deudor de alimentos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Voy a estar las horas la parte que resta de la clase resolviendo dudas y recibiendo sus tareas. Necesito que transcriban esta clase en su libreta, los puntos más importantes, que es lo que hace especial al juicio, y le tomen una captura, hay una fotito, y me la remiten a la plataforma que vimos. Pues eso es todo por hoy y estaré en contacto con ustedes en las siguientes clases. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta luego.